¿Y si aprender un idioma nuevo no se sintiera como estudiar para un examen, sino más bien como, no sé, como planear qué hacer el fin de semana con un amigo? ¿Qué pasaría si pudiéramos absorber palabras y frases de una forma natural, casi sin darnos cuenta, simplemente conectándolas con cosas que ya conocemos, como el frío del invierno o el sol del verano? Pues hoy le vamos a meter la lupa a una lección de español que intenta hacer justamente eso. La fuente que vamos a analizar es la transcripción de un podcast para aprender español latinoamericano, y se enfoca en un tema que es súper universal y fácil de entender: las 4 estaciones del año. A primera vista, parece una lección muy, pero muy básica, casi para niños, diría yo. Pero justo eso fue lo que nos hizo preguntarnos: ¿será que esta aparente simpleza esconde una metodología de enseñanza, pues, sorprendentemente buena? Nuestra misión hoy es desmenuzar las técnicas que usa esta lección para descubrir si su sencillez es, en realidad, su mayor genialidad. Vamos a ver si detrás de hablar del clima y la ropa hay una verdadera clase magistral de cómo enseñar un idioma. Bueno, para empezar, la lección arranca de la forma más directa posible. Presenta las 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Sin rodeos, va al grano. Pero aquí es donde noté el primer detalle interesante. No solo las nombran, primero las dicen a velocidad normal, luego las repiten mucho más lento, y finalmente le piden a quien escucha que las repita en voz alta. Se siente casi como un juego, más que una clase formal. Una estrategia pedagógica muy deliberada. No es solo repetir por repetir. Al escuchar la palabra a velocidad normal, tu cerebro la capta en su flujo natural. Al escucharla lento, te concentras en los sonidos, en cada sílaba, y al pedirte que la repitas, ahí se activa la memoria muscular de tu boca y tu lengua. Ah, o sea, no solo la estás metiendo en tu cerebro por el oído, sino también, digamos, por la boca. Exactamente. Es un aprendizaje que involucra varios sentidos. Involucras el oído, el procesamiento mental y la articulación física. Creas una conexión en el cerebro muchísima más fuerte que si simplemente leyeras la palabra en una lista. Desde el primer minuto, están construyendo el cimiento del vocabulario de una manera muy robusta, sin que la persona sienta que está estudiando. Entendido. Y una vez que ponen ese cimiento, se meten de lleno con la primera estación, el invierno. Aquí es donde me surgió una duda. En lugar de dar una lista ordenada como clima, frío, nieve, ropa, abrigo, lo mezclan todo. Hablan de que hace frío, de que necesitas un abrigo y de que provoca tomar chocolate caliente. Todo junto. A primera vista me pareció un poco desordenado. ¿No sería más fácil aprenderlo por categorías? Podría parecer más fácil, sí, pero no necesariamente más efectivo. Lo que están haciendo aquí es aplicar el aprendizaje asociativo. Nuestro cerebro no funciona con listas de Excel, ¿sabes? Funciona con redes de conexiones. No recordamos la palabra frío como un dato aislado. La recordamos ligada a la sensación de frío, a la imagen de un abrigo, al sabor del chocolate caliente. Claro, están creando como una escena completa en tu cabeza. Justo. Están construyendo un pequeño universo de significado alrededor de la palabra invierno. La palabra deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia. Y fíjate en las preguntas que usan, que son súper sencillas pero muy potentes. ¿Hace calor en invierno? No. O después, ¿te pones una camiseta en invierno? No. Esas preguntas te obligan a detenerte, procesar el significado y tomar una decisión. No puedes estar en piloto automático. Tienes que entender de verdad para poder responder. Es verdad. Te fuerza a participar, no solo a escuchar pasivamente. Ok, entonces ya tenemos el universo del invierno bien establecido, con frío, abrigos y chocolate. Y me gusta mucho cómo usan eso para pasar a la primavera. No es como si empezaran un capítulo nuevo desde cero. Lo construyen directamente sobre lo anterior. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué fue lo que notaste en esa transición? Pues usan el contraste sobre todo. Dicen frases como «ya no hace frío» o «el sol vuelve». Y luego preguntan directamente «¿nieva en primavera? No». Constantemente te hacen mirar hacia atrás, al invierno, para poder entender qué es la primavera. Y esa es otra herramienta de aprendizaje potentísima. Aprender por contraste. El cerebro humano es increíblemente bueno para entender las cosas a través de sus diferencias. Es más fácil definir luz si entiendes oscuridad, ¿no? Aquí pasa lo mismo. El concepto de chaqueta ligera se vuelve mucho más claro porque lo estás contrastando mentalmente con el abrigo pesado del que acabas de hablar.
nieve contra lluvia, quedarse en casa contra caminar por el parque. Entonces, cada nueva pieza de vocabulario no solo añade información, sino que en realidad refuerza la que ya tenías. Todo está conectado. Exacto. Se va tejiendo una red cada vez más compleja. No son palabras sueltas flotando en la memoria, son nodos conectados. Cuando piensas en una, es más fácil que recuerdes las otras. Es un sistema mucho más eficiente para el cerebro. Tiene todo el sentido. Y después de la primavera, llega el verano. Y hasta el tono de los presentadores en la fuente cambia, ¿eh? Se vuelve como más enérgico, más alegre. Y con el vocabulario pasa algo curioso. No se conforman con decir, hace calor. Usan mucho calor y dicen que hay muchísimo sol. Parecen detalles pequeños, pero ¿qué tan importante es enseñar esas palabritas extra como mucho o muchísimo a alguien que apenas está empezando? Es fundamental. Y al hacerlo desde el principio es una decisión muy inteligente. Están enseñando gradación y matices. El mundo real no es binario, no es solo frío o calor, hay niveles. Enseñar esto desde el inicio ayuda a quien aprende a sonar más natural y a expresar ideas con mayor precisión mucho más rápido. Es la diferencia entre decir la comida es buena y la comida está deliciosa. Y de nuevo, las asociaciones que usan son geniales. Hablan del uniforme del verano, camiseta, shorts, lentes de sol. Y las actividades son pura felicidad. Ir a la playa, comer helado. ¡Claro! Y esto no es casualidad. Están anclando el nuevo vocabulario a emociones que son universalmente positivas. ¿A quién no le gusta la idea de comerse un helado en un día de sol? Cuando asocias una palabra a una emoción placentera, tu cerebro la marca como importante y agradable de recordar. Es como ponerle una estrellita dorada en la memoria, digamos. La probabilidad de que recuerdes y uses esas palabras aumenta muchísimo. Totalmente. Y para terminar el ciclo, llegan al otoño. Lo describen como una estación poética y tranquila. Aquí me llamó la atención que van más allá de lo puramente descriptivo. ¿A qué te refieres con eso? Pues no solo dicen hay viento o las hojas de los árboles caen. Se meten de lleno en los colores. Amarillas, naranjas, rojas. Y conectan la estación con actividades más introspectivas, como caminar por el bosque o leer un buen libro con una taza de té. Da la sensación de que ya no solo están enseñando palabras para sobrevivir, sino para disfrutar y describir el mundo de una forma más rica. Has dado en el clavo. En esta parte de la lección, están enseñando la connotación cultural y emocional del lenguaje. Una estación no es solo un conjunto de datos meteorológicos, es un estado de ánimo, una vibra, por decirlo de alguna manera. Al llamar al otoño poético, le están añadiendo una capa de significado mucho más profunda. Están demostrando que un idioma no es solo una herramienta para nombrar cosas, sino también para expresar sentimientos, atmósferas, belleza. Es el punto en el que el lenguaje realmente cobra vida. Y todo esto nos lleva al gran final de la lección. Cuando ya han recorrido las 4 estaciones, no dicen simplemente fin de la lección. Proponen lo que llaman un gran cuestionario final. Y honestamente al principio pensé, bueno, un examen para ver si presta atención. Pero las preguntas son tan sencillas. ¿En qué estación nieva? ¿En qué estación comemos helado? Se siente menos como un examen y más como un juego de memoria. ¿Por qué es tan efectivo este cierre? Porque no es una evaluación, es la parte más importante del aprendizaje en sí. Esta técnica tiene un nombre, se llama recuperación activa o active recall. Funciona así. Leer una lista de palabras una y otra vez es un método pasivo. Tu cerebro no trabaja mucho. Pero cuando te hacen una pregunta como ¿en qué estación usamos bufanda?, obligan a tu cerebro a hacer un esfuerzo. Tiene que ir a buscar activamente esa información en tu memoria, encontrarla y, pues, recuperarla. O sea que el esfuerzo de recordar es lo que fija el conocimiento. Esa pequeña lucha mental es en realidad algo bueno. Es lo mejor que puede pasar. Ese pequeño esfuerzo es como caminar por un sendero en el bosque. La primera vez, apenas dejas una marca. Pero si lo caminas una y otra vez, se convierte en un camino claro y fácil de seguir. Cada vez que fuerzas a tu cerebro a recuperar una información, estás reforzando esa ruta neuronal. Por eso, este cuestionario final no es para poner una nota. Es para grabar a fuego lo que se acaba de aprender. Y además, da una sensación de logro inmediato. ¡Wow! Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿es esta lección tan simple como parece? La respuesta es un no rotundo.
detrás de esta conversación tan amigable sobre el clima, hay una estructura pedagógica súper sólida. Vimos aprendizaje multisensorial, redes asociativas, contraste, gradación, anclaje emocional y recuperación activa. Exacto. Y lo genial es que todas estas técnicas están tan bien integradas que son invisibles para quien está aprendiendo. La persona solo siente que está teniendo una charla agradable y que casi por arte de magia, al final sabe un montón de palabras nuevas y cómo usarlas. Desmitifica por completo la idea de que aprender un idioma tiene que ser una tarea pesada y académica. Demuestra que se puede dividir un tema enorme, como es un idioma, en pedacitos pequeños, manejables, y sobre todo, relevantes para nuestra vida. Este modelo es una guía fantástica, no solo para aprender, sino también para cualquiera que quiera enseñar algo de manera más efectiva. Totalmente. Al final, se trata de conectar el conocimiento con la experiencia humana. Y hay un último detalle que me encantó. La fuente original termina haciéndole una pregunta directa a su audiencia. ¿Cuál es tu estación favorita y por qué? Y con eso, los empuja a usar inmediatamente todo el vocabulario que acaban de aprender. Pero no para repetir algo, sino para crear una frase propia, para expresar una opinión personal. Es el paso final y el más crucial. Pasar del conocimiento pasivo a la producción activa. Exacto, y eso nos deja con una idea final para reflexionar. ¿En qué momento preciso el conocimiento que recibimos se transforma en nuestra propia voz? ¿Y cómo es posible que una pregunta tan simple como ¿cuál es tu favorito? Pueda ser quizás la herramienta de aprendizaje más poderosa de todas? Es ese pequeño empujón que nos obliga a dejar de ser solo estudiantes y empezar a ser creadores con el idioma.